te voy a presentar yo. Yo conocí a Antonio Pérez Henares, personalmente lo conocía de antes. Él es un periodista de raza, que lo ha sido en el periodismo todo, su papel en el grupo Promecal, subdirector de la revista Tiempo, etcétera. Lo conocí en una librería de Madrid, en la librería Gaztambide. Allí nos vimos y nos fuimos a cenar después de que estuviésemos allí en esa librería. Y desde entonces hemos mantenido una relación continua porque nos une algo: el amor por la historia de nuestro país y combatir eso que se ha llamado la leyenda negra, que no debemos combatirla creando una leyenda rosa, no. Como todos los grandes países hemos hecho cosas bien y otras que no han estado tan bien, pero tenemos que defender las que hemos hecho bien y no estar continuamente flagelándonos por aquello que no hicimos bien. Más aún, yo creo que la leyenda negra tiene mucha parte de cuestiones que no responden realmente a la realidad. Y le pongo un ejemplo nada más. ¿Cuántas universidades dejaron los ingleses en lo que hoy son los Estados Unidos, que eran sus colonias? Universidades. Un colegio, que luego será la Universidad de Yale. ¿Cuántas dejaron los españoles? 27. Los ingleses dijeron que si aquellos querían estudiar a Cambridge o a Oxford. Nosotros no dijimos que a Salamanca o a Alcalá. Los malos hemos sido nosotros a la hora de tener un imperio. Eso nos llevó, por una iniciativa de Antonio Pérez Henares, a crear Escritores con la Historia, para tratar de, a través de nuestras novelas, por esos escritores, referirnos a pasajes de nuestra historia, de nuestro pasado, que pueden ser más afortunados o menos desafortunados, pero desde luego siempre con amor. Y él tiene un largo recorrido, no ya como periodista, sino como escritor. Y han sido tres, fundamentalmente, las líneas por las que ha transitado en nuestro pasado desde el punto de vista del escritor, del novelista. Una es la prehistoria. Novelas suyas que yo le recomiendo son Nublares, El hijo de la garza, La canción del bisonte. Un segundo terreno en el que se mueve es la Edad Media. La Edad Media, y nos ha dejado obras importantes como El rey pequeño, el Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, La tierra de Álvar Fáñez, la última Tierra Vieja. Y luego hay una tercera línea donde él se mueve también, que es el papel de España en América. Y ha dedicado sus dos últimas novelas, o dos de sus últimas novelas, una novela dedicada a Cabeza de Vaca y otra de la que nos va a hablar esta tarde, esta noche, titulada La Española, y que está relacionada con el momento inicial del descubrimiento de América. Yo no tengo más que decir, sino decirle a Antonio que la palabra es suya y que puede hablar a partir de este momento. Bueno, buenas tardes. Les tengo que contar La Española, les tengo que contar el porqué. La Española es la isla, lo que es ahora República Dominicana y Haití. Se llamó La Española a la primera isla de cierta entidad, y que fue el principio de todo, el principio de lo que iba a ser luego el imperio más importante, más grande del mundo. Yo empecé posiblemente a escribir esta novela en la cabeza. Esto, cuando te empiezan a dar vuelta las cosas, pues quizás hace 25 años. Un día que desembarqué en Macuro, en el año 1998, con mi maestro y amigo Miguel de la Cuadra Salcedo, en uno de los 7 viajes que yo hice. Macuro está en la desembocadura del Orinoco, en el Golfo de Paría, en la actual Venezuela, y es donde el almirante tocó por primera vez tierra firme, aunque tierra firme continental, quiero decir, que él entonces no lo supo, lo sabría un poco después. Pero ahí empecé quizás a darle vuelta aquel día cuando desembarcamos, cuando de pronto toqué yo también tierra del nuevo continente. Pero un día absolutamente esencial, que yo creo que es cuando decidí que tenía que prepararme mucho para poder escribir esa novela, tanto que he tardado tantos años.
no en escribirla, sino en atesorar, yo creo, incluso experiencia literaria, documentación. Con Miguel se aprendía mucho porque hacíamos cada año una ruta que habían hecho o bien Colón o bien otros grandes descubridores, como fue el caso de Cabeza de Vaca o de Ojeda. La portada de la... Bueno, me parece que puedo poner esto en marcha. A ver, y sí. Y verán. Si ven la portada, esta portada es doble. Se ve también la parte de la contra. Es Alonso de Ojeda y un ruido muy raro, ¿verdad? Es que está bajando ahora. Ahora, vale. Esta portada que ven es el desembarco de Ojeda en la bahía del Calamar, también en Venezuela. Perdón, en Colombia. ¿Saben dónde está la bahía del Calamar? Ahora, ahí, la ciudad más hermosa de toda Iberoamérica, a mi juicio, Cartagena de Indias. Es el capitán Ojeda desembarcando allá. Es uno de mis personajes favoritos. Pero si hay un momento en que yo decidí que La Española tenía que hacer esa novela y que no había... Era como una orden del pájaro que sal. Verán, fue una noche que estábamos durmiendo en lo que eran las ruinas, las hamacas del fuerte de Ozama. Cierto que el almirante Colón había fundado la Isabela, se había hecho un puerto, aquello fue un desastre, la ciudad casi se abandonó, el puerto no estaba en buen sitio y su hermano Bartolomé Condón fundó Santo Domingo. Ahí se hizo el primer fuerte, el primer puerto. Y en aquel sitio, en ruinas, estábamos. Y yo había estado aquella tarde y todo aquel día, habíamos estado yendo por lugares como el Paso de los Hidalgos, la Vega Real, la primera batalla, el Palacio de los Colón, la primera calle empedrada del Nuevo Mundo, que se sigue llamando la calle de las Damas. ¿Por qué? Porque se empedró con el lastre, con los cantos rodados que iban en los barcos, para que las damas castellanas no se pusieran las sayas perdidas de fango. Y hoy se le sigue llamando la calle de las Damas. Y vas caminando por ella y en un sitio está la casa de Cortés, en otro sitio está la de Obando, giras y llegas a la plaza donde está la primera catedral. Todo es lo primero, porque aquel lugar fue el principio de todo. Aquel lugar era al mismo tiempo la puerta de la gloria, o el puerto de la gloria, o la puerta del infierno, que también podía ser. Y en ocasiones las dos cosas. Pero sobre todo estaba pensando en todas las gentes que en un momento determinado, en un momento prodigioso de la historia de la humanidad, yo mantengo que el acontecimiento más importante de la historia, de lo que conocemos por historia, de todo el mundo, es precisamente ese. Es el descubrimiento, exploración y conquista de América. ¿Me pueden decir alguien qué acontecimiento ha tenido una trascendencia mayor? ¿O qué viaje ha sido más importante? A la Luna fuimos y ¿qué? ¿Qué ha cambiado eso? ¿Qué, sin embargo, cambió ese descubrimiento, esa exploración y esa conquista? Cambió el mundo, cambió la propia percepción que el mundo tenía de sí mismo. Cada barco que volvía a Sevilla cambiaba el mundo. O sea, era totalmente diferente. Claro que fue descubrimiento. Nosotros descubrimos una cosa que no sabíamos ni que estaba allí. En realidad íbamos buscando otra, como saben. Íbamos buscando las especias y las Indias. Pero cada barco dice, no, hemos llegado allí a las Indias, por Occidente. Pero es que no mucho después llegaba otro barco y decía, bueno, pues resulta que es un continente y hay otro señor que ha pasado y ha llegado al otro lado. Uy, hay un mar bastante grande, el Océano Pacífico. El Mar del Sur le llamó Vasco Núñez de Balboa. El lago Español se le llamó al Pacífico. Pero es que otro barco que llegaba, y no mucho después, unos años no eran nada, pues era un barco que también noveló
José, Pepe Calvo Pollato, el barco Victoria, la nao Victoria, y que bajaron 17 tipos famélicos hechos por... ¿De dónde venís? No, le hemos dado la vuelta al mundo. Sí, cambió toda la percepción que el mundo tenía de sí mismo. El mundo ya no sería nunca igual. La propia... No sabíamos, y aquello se supo, no que el mundo era redondo, eso los geógrafos lo sabían, no. Cómo era, incluso su dimensión, incluso pues que había otras tierras, y que porque efectivamente, y la gente de allí descubrió que había otras gentes. Cuando alguien niega la palabra descubrimiento hay que ser bobo. Pues claro que descubrimos, nosotros, como he dicho antes, no sabíamos que aquello estaba allí, pero es que los que estaban allí tampoco sabían que en el mundo hubiera más gente ni otras tierras ni seres humanos. A las cosas hay que llamarles siempre por su nombre, y este es mucho más adecuado que cualquiera. Por eso considero que es un momento absolutamente trascendental, con unas gentes verdaderamente increíbles, porque fíjense, en ese mismo sitio que yo estaba durmiendo aquella noche, en aquella misma casa, calle por la que había paseado, se pueden imaginar, y bueno, y no había mucha gente, ¿qué podría tener Santo Domingo? Además morían como chinches, por enfermedades, por clima, por agotamiento. 2000 personas, sí, pero fíjense, en el segundo viaje de Colón, en el primero, bueno, ahí estarían los Colón, los Pinzones, los Niño, pero en el segundo viaje de Colón, bueno, y en el primero ya había ido el gran piloto Juan de la Cosa, el gran amigo de Ojeda. En el segundo, Ojeda, Ponce de León, Velázquez, el conquistador de Cuba, el padre de Fray Bartolomé de las Casas, y tantos, solo les doy estos nombres. Sumen después, Nicuesa, sumen después que aparecía por allí un viejo rodelero que venía de Italia, que se llamaba Francisco Pizarro, también estuvo en la Española, luego les contaré algo de eso. Y un primo suyo, muy joven y bastante aficionado a las damas, más que a las batallas. Entonces saben que Cortés, cuando se fue para el continente, muchos años después, jamás había combatido ninguna gran batalla. La única herida que tenía, la tenía en el labio. Ya saben que le gustaban bastante las señoras y él les gustaba bastante a las señoras, con lo cual había algún problema cuando las señoras eran además casadas. Había tenido ya un problema en la Universidad de Salamanca, había tenido luego otro en Medellín, en la Española también. Por Medellín le fue mal porque estaba escalando una tapia para ver a una dama y la tapia se derrumbó. Claro, hubo un ruido enorme, salió el marido y estaba un poco indefenso, cataplasó un puntazo con el acero aquí. Era la primera herida de guerra que tuvo Cortés. En la Española también, pero ya aparece el joven Cortés en la Española, que tuvo un incidente, en este caso el que salió mal parado fue el marido y se tuvo que ir. Pero toda esa gente, imagínense, en el mismo sitio, gente que hoy son historia de la humanidad, gente que ha cambiado la historia del mundo, cualquiera de ellos. Esa gente que compartió pues la misma cubierta del mismo barco, el mismo desembarco, la primera batalla en la Vega Real, ver la primera matanza, que es decir, no fue una matanza española, sino al revés. Colón había dejado en la Española 38 españoles en un fuerte llamado Navidad, que se había construido con el maderamen de la Santa María destruida, que había encallado y naufragó. Pero fíjense qué gente y qué harían, qué era me parecía el elemento novelesco más importante. Toda esa gente viviendo en el mismo sitio, compartiéndolo todo, incluso el mismo vino, en la misma taberna. Llegarían vino de España y se echarían un trago y hablarían entre ellos. Imagínense una conversación, porque efectivamente no tenemos, de algunas sí, pero otras no, pero era verosímil, porque se estaban encontrando de manera continua, se interrelacionaron, eran amigos. Y el novelista también aquí utiliza lo mismo que os decía Pepe. Yo utilizo un personaje
que me pueda servir para que todos ellos interactúen. Pero es un personaje que seguramente existió. Un tabernero tuvo que haber. ¿Por qué no iba a ser de Triana? ¿Por qué no iba a ser un especialista en hacer escabeches? ¿Y por qué no era lo que hacía allí? ¿Por qué no le iba a poner a su taberna el escabeche? Es factible, ¿no? ¿Por qué no? Y que también vendría oyendo a las gentes, y ahora entrar en eso, las gentes llegaban a las Indias por muchas cosas. Hoy es muy difícil plantearnos o quizás entender por qué fueron. Y esta es una de las claves de toda novela. Una novela no se puede escribir jamás, y el novelista tiene que huir de eso como la peste, porque es la peste. Y es también la peste que está arrasando el conocimiento de toda nuestra sociedad, de pretender juzgar la historia y los acontecimientos y a nuestros antepasados y desde el Homo habilis con los criterios del siglo XXI. No existe ni más grande estupidez ni más enorme soberbia. Y eso saben que es lo que se aplica hoy todos los días, a todas las horas y a todo. Pretender juzgar desde el Homo habilis hasta hace 50 años con los criterios de Me Too de Hollywood, ya poniendo caricaturas, pero es así. Estas gentes que iban allí, ¿qué les movía? Tienes que pensar ante todo, para que estas gentes tengan verosimilitud, en cuáles eran el código de valores, el cuerpo doctrinal que les andaba. Hoy, quizás no, pero para un hidalgo que acababa de terminar la guerra de Granada, por ejemplo, es posible que Ponce de León fuera el paje que le llevara a Fernando el Católico el caballo en la entrada de Granada. Hay una pintura así, es posible, era un paje del rey Fernando. Ojeda sabemos que también lo estuvo, como muchos otros hidalgos que iban. Ensanchar los reinos de su majestad. Claro que era para un hidalgo algo no solo bueno, sino ético, lo mejor que podía hacer. O la idea de Dios, la idea de evangelización. Hoy Europa se enfrenta en muchas ocasiones a que gran parte de su población, la idea de Dios ya ni existe. Entonces aquello era inconcebible. Y además me preocupa eso. Va a ser la primera vez en la historia de la humanidad, desde que somos especie, desde el Homo, desde que somos género y desde que somos especie, que no ha habido un ser, una creencia. Hay ya zonas donde mucha gente eso ha desaparecido. Pero entonces no. Dios era la medida de todas las cosas. Fíjense, en Cabeza de Vaca, en su libro Naufragios, yo descubrí una cosa. La palabra que más menciona Álvar Núñez de Cabeza de Vaca es Dios, 200 veces. ¿Por qué? Porque era algo que trascendía todos los elementos cotidianos. Una lea eso, algo importantísimo. El honor y la gloria. Eso movía a todas esas gentes. 3. Desde luego, no se puede olvidar otra, importantísima. El afán de riqueza, la codicia y la ambición y el oro. Pues claro, ¿o acaso no ha movido eso a la humanidad y la sigue moviendo hoy? ¿Acaso no estaba ahí? Pues claro. Todos esos elementos conjugan lo que hace que toda una serie de gente se vaya hacia allá en busca, además, de un futuro mejor, que también se sigue haciendo. Muchas de esas gentes eran hidalgos pobres o segundones que buscaban allí una gran posibilidad de ascender social y económicamente. En ese cuerpo de doctrina hay que mirarlo todo y sacar además una serie de elementos que sí que nos diferencian a otros imperios. Les pondré 2 ejemplos esenciales. Primero, la reina Isabel y un elemento que es totalmente decisivo. No se puede esclavizar a los indios. A Colón, por hacerlo, le costó un serio disgusto y tener que devolver a algunos que había llevado en el segundo viaje. ¿Pero por qué? La esclavitud era algo absolutamente
normal, corriente y moliente. O sea, desde el que tenemos noción de la historia, los vencedores han esclavizado a los vencidos, se han apoderado de ellos y de sus mujeres. Por supuesto que en la Edad Media la esclavitud era algo totalmente cotidiano. Los musulmanes esclavizaban a los cristianos a los musulmanes, a los negros todo el que podía, y eso era, bueno, los romanos, los griegos, los fenicios, los cartagineses. Pero la reina es que no dice que no hay esclavitud, sino que no pueden ser esclavos los que son súbditos de la corona, por esa condición de ser súbditos de la corona de Castilla. Y luego de España no pueden ser esclavos. Y eso es algo que va a trascender toda la historia del Imperio Hispano. Cierto que se hacen trampas. Se dice, bueno, sí, pero si los indios se alzan contra el poder de la corona, digamos, una vez vencidos se les puede esclavizar. Claro, es una trampa, se pueden imaginar. Había conquistadores, por ejemplo, un pájaro como Nuño Beltrán de Guzmán, de paisano mío y fundador de Guadalajara de allí, por cierto, que decía, todos son alzados, les ponía el hierro y ala, a sacar pasta. Pero las leyes de la corona, cuidado, se hacían aplicar. Este señor acabó sus días engrilletado en un barco para acá y murió preso en Torrejón de Velasco. La ley de la corona de la reina Isabel. Y un segundo elemento que va a ser determinante, el mestizaje. He de decirles que las indias no estaban allí, pero los españoles también fueron buscando exactamente a las indias, pero no el territorio, sino a las indias. Imagínense el impacto para una gente que llegaba del mundo castellano mayormente, pero también de Aragón, ver aquel primer paraíso, aquel lleno de verdor. A veces he de decirle que es asfixiante tanto el verdor, que estar en la selva llega un momento que te agobia. Pero el impacto primero, Colón lo dice, he llegado al paraíso. Aquí estamos al lado del Tigris y del Éufrates, llega a escribir en su tercer viaje. Y luego dentro de aquello, imagínense la reina Anacaona, bellísima, dirigiéndose hacia los españoles en un palanquín, con sus doncellas, apenas un faldellín, una enagua. ¿Saben de qué viene la palabra enagua? De ahí, era el pequeño faldellín que las indias llevaban, y llenas de flores. Aquello desde luego impactó. Y además, el sexo no era, primero porque creían incluso que eran enviados del cielo, en segundo lugar, el forastero atraía muchísimo, también una cierta sumisión. Claro, ¿qué se contaría en un puerto, del puerto de Moguer o en el puerto de Palos? ¿Qué había allí? ¡Fua! Imagínense. Sí. Y bueno, y una, pues 20. Efectivamente eso. Luego, claro, empezó a haber, el paraíso empezó a no ser tan paraíso. Precisamente, quizás los excesos con las indígenas llevaron a la destrucción del primer fuerte Navidad. Cuando Colón llega no quedan ni tizones. Han muerto los 38. No se sabe de ellos. Y nunca se supo. Algunos cadáveres flotando, parece ser que no los indios que habían quedado, sino otros los arrasaron. Los mataron y hasta es posible que se los comieran. Porque una cosa eran los indios taínos y otra cosa eran los indios caribes, que ya estaban asaltando todas las islas, como lo que era la Española y otras, viniendo desde el continente, y lo hacían por dos cosas: para llevarse mujeres, para llevarse niños, porque eran caníbales. Lo primero que hacían era taparlos para que engordaran y que estuvieran mejor. Eso mismo también hacían con los españoles. Y era una costumbre. Recordarán que mucho después los aztecas, los mexicas, lo que hacían era prisioneros para la guerra florida, se les sacaba el corazón, se les tiraba las escaleras abajo y eran comidos. Es una costumbre, claro. Ya el paraíso empezaba a tener sus peligros. Luego además aparecieron unos indios que tenían las flechas veneno, otro peligro. Pero hubo una cosa desde el primer momento que fue crucial, y es por lo que hoy
la América hispana no se parece en nada a ningún otro imperio, por el mestizaje. Hice un estudio para el ingreso en la academia en la que vas a ingresar dentro de nada, la Real Academia Hispanoamericana, de que era trascendental. ¿Cuántos indios o mestizos hay al norte de Río Grande, hasta donde llegó el límite del Imperio Hispano? Estados Unidos, porcentaje, 1,5. Vamos, que no hay quien encuentre un indio. ¿Por qué? Porque un imperio colonial era una cosa, no iba a eso, ni a la mezcla, ni a crear. Un imperio hispano es un imperio a la romana, porque si nosotros somos algo, somos romanos. Tenemos una cultura de Roma. ¿En qué estoy hablando yo, sin ir más lejos? ¿Y qué hablan ellos ahora? Pues un romance del latín. Pero de lo que se trataba era de replicar ahí, de replicar España en América. ¿Y qué sucede? Que ese mestizaje desde el primer día es apoyado por el reino, por la reina primero, e inmediatamente sancionado por leyes. Ojeda, este bravo capitán, es el primero que tiene que se conozca una mujer indígena que se cristianiza, se llama María Isabel, bellísima, vino a la corte, se quedó, era venezolana, pues como Miss Universo. Pero piensen que el otro gran capitán de ese momento, Ponce de León, el que descubriría la tierra florida, ese se casa también con una taína y tiene 4 hijos y vienen a la corte y cuando él muere son sus herederos, porque en 1514 España dice que todos los matrimonios con indígenas son perfectamente iguales que de cualquier súbdito de toda la corona. Y sus herederos tienen todos los derechos, exactamente igual. Cuando se fundó la ciudad de Los Ángeles, por 44 parejas, solo 2 eran formadas exclusivamente por españoles blancos. El resto era una mezcla absoluta, el mestizaje que hoy es Iberoamérica. Los porcentajes al sur de Río Grande oscilan entre por encima del 90% de mestizos o indígenas en zonas centroamericanas, 80, 70, 60 y tantos. Solo hay 2 que no. Chile 10% y Argentina un 1,5%. ¿Saben por qué? Por el exterminio que una vez ya proclamadas las repúblicas de Argentina y Chile cometieron contra las poblaciones indígenas de toda la Patagonia, donde sus presidentes, y no en el 1500, y sin que hubiera un Bartolomé de las Casas, ni unas leyes de Indias que los defendieran, proclamaban, y ahí están los documentos, de finales del siglo XIX, de principio del XIX y durante todo el XIX, llamando textualmente, presidente Sarmiento, hay que exterminar a esos indios piojosos, hombres, mujeres y niños, porque son incompatibles con nuestra civilización y hay que acabar con ellos. El discurso es tan aterrador que creo que con esto vale. Pero ¿saben cuándo se produjo la última matanza indígena en la Patagonia? General Perón, toda una tribu exterminada, con aviones de caza que los acribillaron y los bombardearon. Hace 3 días. Sin embargo, se sorprenderán que los genocidas somos nosotros y que los racistas somos nosotros. ¿Saben ustedes cuándo los Estados Unidos de América han permitido el matrimonio interracial? 1967. Resten, 1514. No hay más preguntas, señoría. Pero, curiosamente, la leyenda negra ha ido de una manera feroz contra nosotros. ¿Por qué? Porque éramos el gran imperio. Y por una cosa que ha dicho Pepe. Al final, en el momento más álgido del imperio, es casi su final. Es en el 1812. Va Humboldt por ahí y se queda anonadado de la riqueza. La zona más rica del mundo
la región más rica del mundo, más que la metrópoli. Era Hispanoamérica, las grandes urbes, sobre todo en Nueva España, en México, pero también en Perú, en todos los sitios. El comercio impactante que iba de todo el Pacífico al continente, cruzaba el Atlántico, todas las grandes rutas comerciales, y decía, ¿y qué nivel de cultura? ¿Y qué nivel de industrialización? Esa era la América hispana. En 1812, inmediatamente se iba a producir el desastre absoluto, invadidos por Napoleón, el peor rey en el peor momento, el felón rey Fernando VII, todo aquello cayó. Pero hoy a mí me deja perplejo que los descendientes de aquellos criollos que tomaron el poder en el principios del siglo XIX sean hoy, bueno, acaba de andar por aquí un tal Petro diciendo una serie de estupideces. Oiga, aquello quedó en 1812. Habría que pedirles a ustedes cuentas, sus propios pueblos, no de lo de 1500, sino que han hecho desde 1812 hasta el día de hoy. Porque esa región que era la más rica de la tierra, me parece que ahora no, ¿verdad? Sirva esto como argumentario para defenderse de algunas insidias. Pero es que hay un elemento también profundamente español. Desde el primer momento los españoles escriben de todo y escriben también contra lo que consideran abusos, injusticias. Bueno, las discusiones internas son otra cosa y las peleas también propias de españoles, porque desde el primer día ya estaban conspirando contra Colón y no había ni desembarcado. Pero voy a esta otra cosa. También se pone inmediatamente acento en los abusos. No será Bartolomé de las Casas, el primero será un fraile llamado Fray Antonio Montesinos, que delante del virrey, el hijo de Colón, en 1510, dijo: esto que estáis haciendo va contra las leyes de la corona y las leyes de Dios. Y Bartolomé de las Casas, por cierto, aquel día se puso de perfil. Él entonces era conquistador y encomendero, y luego estaría en la conquista de Cuba y le darían más encomiendas. Se caería del caballo y luego se haría el gran defensor de los indios, a veces con tremendas exageraciones, pero ahí está también su labor. ¿Por qué? Parte de la leyenda negra sale de un libro de Bartolomé de las Casas, La Brevísima. Sin embargo, Bartolomé de las Casas tiene 4 libros interesantísimos, que es Historia de las Indias. ¿Por qué? Porque él los conoció a todos. Es más, lo retrata. Les puedo decir que conoció, y voy acabando, a 3 de esos personajes, y vuelvo un poco, a 3 de esos personajes fascinantes, porque si Ojeda es la historia de amor, no se la voy a desvelar, con lo que era la hija de un cacique de la Guajira, la Bella Guajira la llamaron. Es una historia de amor que es para mí la historia de amor más hermosa de todas las Indias. Pero, o ese Ponce de León, pero hay 3, ya que estamos en Extremadura, habrá que hablar de ellos, ¿no? Verán, Pizarro, todo el mundo sabe, era de Trujillo, que era hijo bastardo, que tal, pero todo el mundo lo conoce por la conquista de Perú, ¿no? No, Pizarro hizo muchas cosas antes. Pizarro de entrada se fue con este señor, con Ojeda, a fundar lo que sería, duró muy poco, una primera ciudad en el continente, San Sebastián de Urabá. Bueno, fueron atacados por los indios, fue tremendo. Ojeda, de hecho, se va en busca de ayuda y le dice a Pizarro, que era su teniente: quédate aquí durante 50 días y si ves que esto tal, sal zumbando porque aquí no vamos a aguantar. Se iba a ir cuando apareció un tal, otro extremeño, Vasco Núñez de Balboa, Jerez de los Caballeros. Este, que era un real mozo, había estado con Ojeda y con Juan de la Cosa en una expedición, habían conseguido algo de oro, se había metido en negocios, se dedicó a criar cerdos en la Española. Pero claro, los cochinos escapaban y claro, en aquel paraíso empezaron a proliferar los cochinos
y era más fácil cazarlos que comprarle los cochinos al pobre vasco, que se arruinó. Se quedó, bueno, tenía acreedores por todos lados, no le dejaron salir, pudo escaparse metido con su perro, Leoncico, hijo de otro perro famosísimo en la conquista. Lo que más miedo le daba a los indios eran los caballos, eso se ha sabido, y los perros, los grandes perros de guerra, alanos españoles. El más famoso se llamó Becerrillo, porque se había criado entre las vacas de las dehesas. Fue famosísimo. Le pagaban a su amo el sueldo por ballestero y medio, y tenía derecho a 2 partes cada vez que se hacía un reparto de botín. Así que Becerrillo murió salvando, y logró salvarle a su amo, un capitán de Ponce, Arango, pero dejó un hijo, se llamaba Leoncico. Y es para contarles esto de Pizarro. Pizarro ya no volvería a ver a Ojeda, pero sí a Vasco, a Balboa, y sería su lugarteniente mucho tiempo. ¿Saben quién fue el segundo, el que iba justo detrás de Balboa, cuando Balboa se asomó a una piedra y vio el Pacífico? Francisco de Pizarro. Los españoles somos muy burócratas, está todo anotado. Y quien bajó, porque después de ver el mar, los españoles hemos sido muy rituales, o sea, se pusieron las cintas, se pusieron el casco, tal, no sé qué. Balboa cogió la espada, le dijo al mar, ríndete, y lo azotó, y dijo, tomo posesión del mar en nombre de la reina Juana y del rey Fernando. Muy bien, ahí quedó todo muy bien. Pues ahí van ya Vasco Núñez de Balboa, su perro Leoncico, el cura, que ya no podía faltar, y finalmente su teniente, Francisco de Pizarro. ¿Saben ustedes que después de esa gran hazaña, quién detuvo a Vasco Núñez de Balboa por orden del gobernador Pedrarias? Un bicho, el feroz y terrible Pedrarias. Pizarro. ¿Saben cuál fue aquella conversación? Cuando Pizarro fue a detener a su capitán, a su antiguo capitán, Vasco le dijo, vos, Pizarro, no solíais recibirme así. ¿Y qué respondió Pizarro? Lo que responde un soldado, cumplo órdenes, mi capitán. Las órdenes acabaron llevando a Balboa al cadalso. Pizarro después sería el conquistador de Perú. El tercero, Cortés, se lo contaba. Cortés llega a la Española, pues, tiene muy poca fortuna, aquello ya está más que conquistado. Además los taínos. Pasa a Cuba, era listísimo, inteligentísimo para los negocios, un príncipe, escribía muy bien, decían que era un buen poeta, vestía muy elegantemente, se había convertido en el tío más rico, haciendo comercio con la metrópoli de toda Cuba. De hecho, los 5 barcos que salen eran en su mayoría suyos. Ese hombre, pásmense, que no había combatido nunca, era muy adiestrado con las armas, montaba muy bien a caballo. Conocemos incluso el nombre de uno de sus famosos caballos, Cordobés, creo que lo tenéis enterrado en Córdoba. Sevilla, en Sevilla. Castilleja de la Cuesta. Ah, claro, que es donde él murió. El caballo cordobés. Bueno, este hombre que va a ser el estratega más importante, dicen algunos, de la historia de la humanidad, por encima de César y por encima de Aníbal. Este hombre no había combatido cuando salió con aquellos barcos rumbo al imperio mexica, que iba a ser tan valiente que decidió él personalmente alguna batalla o tumba, rodeados después de la derrota en Tenochtitlán de la Noche Triste, rodeados por enormes escuadrones de mexicas. Él se lanza con el Cordobés, justo con otros 19 que le quedaban, en cuña contra la enseña del general mexica. Logran tirarla, logran matarlo, y ahí puede recomenzar de nuevo la conquista de México, si no aquel día. Pues ese hombre, fíjense qué cosas, no había combatido a los 35 años. Había dado muestras de lo que era, de una inteligencia prodigiosa, de una capacidad militar no, pero estratégica y diplomática. Esos 3, y Ojeda, y tantos otros, y Ponce, y Nicuesa, y Balboa, todos ellos estuvieron juntos un día
en esas calles, y si alguna vez van a la República Dominicana, hagan una cosa, no se vayan todos a Punta Cana, váyanse a dar una vuelta por ese sitio que fue el primero de todo, fue el principio de un imperio, fue el principio de un mundo, fue el principio de una gran cultura de la que yo me siento parte, porque acabo por donde empecé. De las 7 expediciones con Miguel de la Cuadra, de los 2 Camel, yo aprendí una cosa: no se es español del todo hasta que no se quiere, no se ama y se siente como propia a Hispanoamérica, porque algo nos une, que es mucho, y que es que pertenecemos a una misma cultura, a una misma raíz, y si nos desenraizamos unos y otros, mal camino. Si quieren leer la española, al final saquen una cosa, hagan un viaje y vean algún día el principio de aquel tiempo, que lo tienen ahí, muy cerquita, y paseando por la calle de las Damas, piensen un poco que fuimos algo que trascendió y que trasciende el mundo, que tuvimos, pues miren, tengo que acabar con una cosa terrible, porque una novela lo que no puede nunca es hacer novela rosa. Les cuento, Anacaona, aquella bellísima princesa que siempre estuvo a favor de los españoles, fue una traición perpetrada por Obando en un caney, que era una de esas grandes, los quedaron allí con ellos para una fiesta, los rodearon, prendieron fuego, acuchillaron a todos sus caciques, a ella la detuvieron junto con su hija y a ella la ahorcaron. Y eso también hay que contarlo, como hay que contar cualquier atrocidad. Pero eso no empece que hoy la mayoría de donde el Imperio español llegó está lleno de un mestizaje que es de un cruce, de un intercambio de culturas y de razas. Y al norte del Río Grande no queda un indio. Piensen cuál fue el último que resistió. Se llamaba Jerónimo. ¿Y por qué? Porque era educado por los indios jerónimos, no porque fuera un nombre chiricahua, y cristiano porque allí así fue bautizado. Muchas gracias, buenas tardes.